reveladas, 7 historias escalofriantes de trabajos nocturnos embrujados y sus misterios ocultos. Las luces parpadeantes de la calle apenas lograban iluminar el frío asfalto mientras Marta, una enfermera nocturna de 35 años, apresuraba el paso hacia su hogar. El aire, denso de una niebla inquietante, parecía susurrarle advertencias ocultas. En el barrio, los rumores sobre desapariciones de trabajadores nocturnos se propagaban como un fuego voraz. Otro más ha desaparecido, había escuchado murmurar a sus vecinos. Su corazón latía desbocado. ¿Sería ella la próxima? Esa noche, algo no estaba bien. La oscuridad parecía viva, acechante. Las sombras se extendían como manos heladas, y cada crujido en el silencio le erizaba la piel. Sus pensamientos se entrelazaban con los cuentos de horror que su abuela le contaba de pequeños pactos y demonios que cobraban vidas a cambio de almas. Cuando llegó a su casa, la puerta chirrió ominosamente al abrirse. La luz del salón parpadeaba en un baile macabro, y una sensación de peligro inminente llenó su pecho. Nicolás, su hijo de 7 años, la esperaba ansioso, su sonrisa iluminó el lugar, pero el miedo en el fondo de su pecho no se disipó. A medida que la noche progresaba, un murmullo comenzó a hacerse eco en su mente. Un susurro suave, casi familiar, que la llamaba con su nombre. Marta, ven. El escalofrío recorrió su espalda como un rayo helado. Casi podía sentirlo. ¿Esa voz era real o simplemente su mente jugándole trucos? Alzó la vista y se encontró con los ojos curiosos de Sócrates, su perro, que se negaba a entrar en el cuarto. Esa inquietud la llevó a la tienda de antigüedades del anciano. Ten cuidado con lo que buscas, le advirtió al entregarle un pequeño amuleto. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda nuevamente. Algunas fuerzas no son lo que parecen. Al salir, los murmullos entre los vecinos la seguían, miradas llenas de desconfianza que la hicieron sentir aún más atrapada. ¿Qué ocultaban? La vitalidad de su trabajo parecía detenerse ante la mirada siniestra de sus compañeros. Notó gestos extraños, risas apagadas, miradas que parecían compartir secretos oscuros. Esa noche, mientras la bruma cubría su hogar, una sombra se deslizó por las ventanas. Marta, con el corazón acelerado, sintió que algo muy antiguo estaba despertando. Las sombras se alzaban, y un viejo símbolo, conocido solo por historias, apareció grabado en la puerta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Marta sabía que debía proteger a Nicolás a toda costa. Pero la noche daba paso a secretos que se retorcían en la oscuridad. Con cada paso hacia adelante, más se adentraba en una red de traiciones y pactos olvidados. Cuando al fin se enfrentó a la figura enmascarada emergiendo de las sombras, su grito agonizante resonó, mientras 1000 ecos de almas perdidas la rodeaban. ¿Qué deseas?, exclamó, sintiendo el terror apoderarse de su ser. Detrás de esos ojos enmascarados, un mundo de horror aguardaba en silencio, esperando un sacrificio. La pregunta en su mente era aterradora: ¿quiénes son realmente los monstruos que acechan en su barrio? La figura enmascarada se acercó lentamente, los pasos resonaban como ecos en la amplia sala. Marta sintió como la respiración se le aceleraba. Sus instintos la advertían de un peligro inminente, un oscuro secreto que amenazaba con devorarla a ella y a su hijo. La máscara, opaca y fría, parecía absorber la luz de la habitación, haciendo que todo a su alrededor se tornara aún más turbio. No tienes por qué asustarte, dijo una voz profunda y gutural, que parecía provenir de 3 lugares a la vez. Marta se sintió paralizada. La figura se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca para que pudiera distinguir la textura del disfraz, un material que emulaba piel humana pero que carecía de vida. ¿Qué eres?, logró articular, su voz temblando como un hilo en el viento. La figura levantó una mano enguantada, apuntando hacia el amuleto que aún sostenía entre sus dedos temblorosos. Eres un alma interesante, Marta. Has buscado en lugares oscuros, y ahora has encontrado lo que nunca debiste.
Los pactos que tus ancestros hicieron, esos nunca se olvidan. Las luces comenzaron a titilar nuevamente y la niebla comenzó a entrar por la ventana, formando figuras inquietantes que danzaban entre los muebles. Esto no puede estar sucediendo, pensó ella. Pero la realidad la abrazaba con su frialdad. ¿Qué deseas de mí?, preguntó, ahora con más determinación, sabiendo que su hijo estaba en peligro. El rostro enmascarado inclinó la cabeza, como si apreciara su valentía. Te ofrezco un trato. Algo que podría salvar tu vida y la de tu hijo. Pero deberás renunciar a algo a cambio, algo más de lo que consideras valioso. Marta sintió que un frío helado le recorrió el cuerpo. ¿Qué podría dar a cambio de su seguridad?, pensó, mientras recordaba los murmullos de sus compañeros de trabajo, la mirada vacía de los desaparecidos. ¿Cuántas almas se habían perdido por el mismo trato? Yo, no tengo nada que ofrecerte. Solo quiero proteger a Nicolás. Su negativa pareció hacer que la figura se inclinara aún más, acercando el rostro a su cara. Fue entonces que Marta vio, con terror, la piel descompuesta que se dejaba entrever a través de los orificios de la máscara. Sentía que su corazón iba a estallar. Cada noche se llevan a uno, querida Marta. Hasta ahora, has tenido suerte. Pero, ¿hasta cuándo crees que seguirás siendo una de ellas? Escoge, o la vida de tu hijo, o tu propia existencia. Las palabras caían sobre ella como un yugo pesado, desgarrando su paz interior. No podía pensar, el tiempo parecía dilatarse a su alrededor. Con cada segundo que pasaba, la figura se hacía más palpable, más cercana, y el aire estaba impregnado del olor a muerte y desesperación. Se armó de valor, y de repente, la imagen del amuleto brilló intensamente, deslumbrando al ser que tenía enfrente. No, gritó en un último intento, lanzando el amuleto hacia la figura, esperando que algo en ella reaccionara. Pero el amuleto cayó al suelo, haciendo contacto con el frío asfalto, y Marta vio aterrorizada cómo la criatura se desvanecía en una nube hosca de niebla, dejando solo el eco de su risa resonando en la habitación. La niebla dejó de entrar por la ventana y el silencio volvió a hacerse presente. Marta se arrodilló, su corazón aún desbocado, y su mente luchando por comprender lo que acaba de suceder. Sin embargo, en su interior, sabía que la amenaza no había pasado. Algo aún flotaba en la oscuridad, y Nicolás. Nicolás. De repente, el ladrido alarmado de Sócrates cortó la quietud. Marta giró rápidamente, y lo que vio hizo que su sangre se congelara, la sombra de un niño, parado frente a la ventana, con un rostro que seguía cada movimiento de ella. Mamá, susurró el aire, aunque Nicolás no estaba ahí. La voz era la misma que había escuchado esa noche. ¿Era un eco del pasado? El sudor frío se acumula en su frente mientras el horror comienza a cerrarse como una trampa. ¿Quién era realmente ese niño en la niebla? ¿Y qué sucedería cuando la niebla se disipe por completo? Marta no tenía respuestas, solo el terror de que su bebé se fuera. ¿Podría ella salvar su alma antes de que todo sucumbiera en la oscuridad? El aire se volvió denso y el tiempo pareció detenerse al instante. Marta fijó la mirada en la sombra, incapaz de apartar los ojos de esa figura difusa que, con cada parpadeo, parecía cobrar más forma. Era un niño delgado, con el cabello desordenado, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y angustia que atravesaba la oscuridad como un rayo. Nicolás, susurró Marta, el nombre escapándose de sus labios como una súplica. Pero la sombra no se movió. Se limitó a permanecer allí, en el umbral de la ventana, aguardando. Sócrates, con un aullido de desesperación, se lanzó hacia la sombra, ladrando y gruñendo. Pero el perro atravesó la figura como si se tratara de una ilusión, perdiéndose en el frío de la noche. El ladrido del animal resonaba en la habitación, y Marta comprendió que su hijo no estaba allí. Era un engaño, un juego cruel de la oscuridad. ¿Qué quieres?, preguntó, intentando hacerse escuchar, como si al romper el silencio pudiera expeler a la sombra. La figura, como si hubiera escuchado su llamado, se inclinó, y la voz resonó una vez más, suave, casi inocente. Vengo a buscarte, mamá. La voz era un susurro, pero el eco se expandió, reverberando en las paredes, y Marta sintió que su corazón se detenía. La sala comenzó a enfriarse. La niebla parecía solidificarse, y las paredes comenzaron a encogerse. Marta movió la cabeza de lado a lado, tratando de escapar del horror que la envolvía.
Aquel niño no era su hijo, no podía serlo. Vete, gritó, sintiendo que su voz se ahogaba en el pánico. No eres mi Nicolás. La sombra dio un paso adelante, cruzando el umbral como si el aire se separara frente a ella. Te estoy esperando, dijo, y su voz comenzó a desgarrar la tranquilidad con ecos incesantes, como un canto de sirena al borde de un abismo. Dando un paso hacia atrás, Marta sintió como el suelo se convertía en hielo bajo sus pies, el miedo la paralizó. No, murmuró, su mente luchando por encontrar respuestas, sus pensamientos se entrelazaban como serpientes enredadas. Sócrates, dando un ladrido más fuerte, se acercó a ella, intentando protegerla. Pero incluso él, que siempre había sido su guardián, parecía perplejo, tanto ante la sombra como ante la creciente oscuridad que envolvía la habitación. En un arranque de desesperación, Marta buscó a su alrededor, sus ojos fijándose en los objetos familiares que la rodeaban. Lo que antes le traía consuelo ahora se convertía en un recordatorio de la impotencia que sentía. Fue entonces cuando su mirada chocó con el viejo espejo que colgaba en la pared. El reflejo no solo mostraba su imagen aterrorizada, sino también el fondo de la habitación que se extendía en la niebla, un paisaje extraño. Allí notó más sombras, rostros famélicos, ojos que miraban, y ecos de susurros perdidos. Alguien había estado ahí antes. La risa de la figura enmascarada resonó en su mente. Todos esos pactos, la historia de su familia, atada a la sombra que ahora se erguía frente a ella. La nueva voz retumbó, dejando claro que la elección no era solo entre ella y su hijo, sino un ciclo que debía romperse. Tú y yo, Marta. Repetiremos el ciclo, o serás parte de él. Marta sintió que sus entrañas se retorcían. La conciencia del peso de su legado se hacía abrumadora. Intuyó que debía enfrentarse a lo que había ignorado durante tanto tiempo. Aquel niño en la niebla deseaba su vida, su esencia, todo lo que representaba. No, gritó, tomando el amuleto que todavía reposaba en el suelo. Aún brillaba, recordándole que había una esperanza, un poder encerrado en sus raíces. En ese instante, la habitación comenzó a girar. La niebla ardiente giró en torno a ella, y su mano temblorosa se alzó al aire. Si es lucha lo que deseas, entonces lucha lo tendrás, decidió, su voz resonando con una firmeza que no sentía. Las sombras comenzaron a agolparse, y la forma del niño se distorsionó, separándose de su origen. Marta cerró los ojos y gritó, evocando las historias de su abuelo, los mitos familiares que siempre había considerado meras leyendas. Cuando los abrió, el niño ya no estaba frente a ella. Pero el aire pesado que la rodeaba palpitaba. Marta tomó una respiración profunda, con una certeza reavivada. Sin embargo, el eco de risas en el fondo era solo un aviso. Y ahora sabía que algo más venía por ella. Al abrir el viejo libro que siempre había guardado, el amuleto brilló con intensidad. Entre las páginas, algo se agitaba, un secreto desgastado por el tiempo que clamaba salir a la luz. Pero al descifrarlo, comprendió que algunas verdades son mejores dejarlas en la penumbra. Una sombra se proyectó en la puerta, dejando una marca indeleble en su corazón, y la risa resplandecía como un faro en la oscuridad. ¿Había realmente encontrado el poder para enfrentar la oscuridad o era solo un nuevo susurro en la niebla que la llamaba a la perdición? Marta sintió el frío aumentar en su interior a medida que la risa resonaba, girando en su mente como un eco interminable. No eran risas alegres, eran burlas, una celebración macabra del horror que se cernía sobre su hogar. Las páginas del libro continuaban temblando entre sus manos, como si un poder oculto intentara liberarse. El amuleto, ahora calentándose, parecía responder a su creciente angustia. Su luz tenue iluminaba la habitación repleta de sombras inquietantes que se agolpaban en las esquinas, como si esperaran el momento adecuado para devorarla. ¿Qué se supone que debo hacer?, murmuró, sin saber si la pregunta iba dirigida al libro o a sí misma. La respuesta fue inmediata, un crujido en la ventana, el sonido de algo que quería entrar. Optó por encaminarse hacia la puerta, pero su cuerpo se resistía, como si la gravedad de la oscuridad la anclara en su lugar. El pulso en su pecho se disparaba, y los latidos resonaban como un tambor en la noche silenciosa. Un destello al fondo del salón llamó su atención. En la penumbra, se vislumbró una figura en la oscuridad, un contorno femenino que se alejaba lentamente, invitándola a seguir. Era como un reflejo de la madre que había perdido, si la esencia del sufrimiento podía tener forma.
Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, el deseo de descubrir la verdad empujándola hacia el peligro. Espera, imploró, las palabras apenas saliendo de sus labios. La figura se detuvo, girando lentamente, mostrando un rostro que no era un rostro, sino una máscara de tristeza. No era su madre, pero el aire en la habitación cambió, llenándose de un sufrimiento que resonaba con el propio. Ese dolor era familiar, atravesado por el amor y la pérdida. Sin embargo, el tiempo apremiaba. La sombra del niño seguía acechándola, esperando, como un depredador que conocía todos sus movimientos. De repente, la voz del eco resonó nuevamente en su mente. «Siempre estaremos juntos, Marta. Es solo cuestión de tiempo». Las visiones comenzaron a deslizarse por el rincón de su mente, imágenes de su infancia, momentos felices que ahora parecían un cruel recordatorio. Se concentró en el libro, que aún brillaba, y en la promesa de un poder que podría liberar o condenar. Al abrirlo de nuevo, palabras antiguas danzaban ante sus ojos, llenas de un contexto que estaba por descubrir. Sin embargo, el lenguaje era extraño, casi como un canto. Marta sintió que las sombras podían leer su confusión, alimentándose de su desconcierto mientras la temperatura en la habitación caía aún más. ¿Y si las sombras estaban allí, qué más podría haber? Agachándose, se dio cuenta de que había más en el suelo que solo suciedad. El reflejo del amuleto hizo que un objeto resplandeciera. Era un viejo reloj de pared, sus manecillas detenidas en la medianoche eterna. El corazón de Marta se aceleró. ¿Era ese el momento donde todo cambió, donde la historia de su familia se había desviado hacia la oscuridad? Extendió la mano, sintiendo el frío de la madera desgastada contra su piel, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Era Sócrates, el fiel perro, hecho de dolor, como si estuviera advirtiéndole sobre el hilo delicado que unía su destino al de las sombras. Con una respiración temblorosa, volvió su mirada hacia el espejo. Lo que vio la hizo retroceder. Allí, los rostros eran su familia, pero estaban cubiertos por una neblina oscura que los distorsionaba. Su abuelo, su madre, ¿acaso todos estaban atrapados allí, esperándole a ella? El reloj marcaba ahora un segundo, la rueda de la historia comenzaba a girar de nuevo. ¿Qué has hecho?, la voz reverberó en la habitación, un eco antiguo que parecía reírse de su desesperación. Marta se dio cuenta de que el ciclo estaba a punto de comenzar de nuevo. En ese momento, cerró el libro con un golpe seco, como si al hacerlo pudiera cerrar también las puertas a esa memoria oscura. No podía permitirlo. Pero justo cuando pensó que quizás podía romper el ciclo, una sombra se alzó detrás de ella. Sintió su aliento helado en su nuca, mientras una risa escalofriante llenaba el aire, resonando con la intensidad del miedo y la desesperación que jamás había conocido. Y entonces, la habitación volvió a girar, y los rostros en el espejo parecieron salir, sus manos extendiéndose hacia ella en un intento de escapar de la condenación. Marta comprendió que el verdadero horror no era la sombra del niño, ni la figura que había creído que era su madre. Era la verdad oculta de su propia existencia, el poder de una memoria que podía consumirse a sí misma en la oscuridad. Se encontró frente al inevitable enfrentamiento, liberaría a su familia o se perdería en la niebla eternamente. Sin embargo, en ese instante de determinación, un susurro final atravesó el aire: el tiempo es solo una ilusión, Marta, y la oscuridad nunca se rinde. El reloj sonó, y Marta supo que la elección que estaba a punto de hacer definiría no solo su vida, sino también el destino de aquellos que la habían precedido. La habitación se tornó más oscura, como si la propia oscuridad hubiera cobrado vida y comenzara a tragarse el espacio. Marta sintió que el aire se espesaba, y el murmullante eco de risas lejanas la rodeaba, casi palpable. El reloj sonó nuevamente, resonando en su mente como un latido que podía ahogar cualquier pensamiento. La sombra detrás de ella se acercó, y en un impulso frenético, Marta se volvió. La figura era indistinguible, pero sus ojos brillaban como brasas en la noche. Era un ser que parecía alimentarse de su miedo, su risa desquiciada llenando el silencio tenso. «¿Por qué no lo has hecho?», preguntó la sombra, su voz como el acero afilado. Marta se sintió acorralada. Pese al terror, una chispa de desafío surgía en su interior. ¿Liberar a su familia? ¿O seguir atrapada en un ciclo de sufrimiento? La risa de la sombra sonó más fuerte, y pudo sentir que cada bucle de su vida se repetía en ese mismo instante. «No puedo», gritó, su voz resonando en la habitación como un trueno.
La sombra sonrió. Era una mueca horrible, una burla, y lo supo entonces. Ella estaba allí para empujarla hacia una decisión que ni siquiera entendía. Con un gesto, alzó la mano, y las imágenes en el espejo empezaron a retorcerse aún más. Primero fue su madre, con una mirada de desesperación y dolor, luego su abuelo, atrapado en un silencio absoluto. Marta recordó las historias murmuradas en la mesa familiar, historias que parecían cuentos de fantasmas, pero que, era evidente, eran advertencias. ¿Qué pacto habría sellado su familia con la oscuridad? Cada sonido, cada titilación de la luz del amuleto la empujaba a decidir. Pero, ¿liberar a su familia de su condena significaba también traicionar su propia paz? Con un aliento tembloroso, se acercó al espejo. La neblina oscura comenzaba a disiparse, revelando los rostros de los que amaba. Ella podía sentir su dolor, como si fuera su propio corazón desgarrado. «No puedo dejar que esto continúe», exclamó, dando un paso hacia el cristal, deseando más que nada atravesar esa separación cruel. La sombra rió de nuevo, acercándose lentamente, su forma se balanceaba con la amalgama de risas y lamentos. «No tienes opción, Marta. No hay salida». Sintió que el frío se apoderaba de ella, arrastrando toda su determinación. Sin embargo, en el fondo de su ser había una resistencia que ardía cada vez más en su interior. La luz del amuleto parpadeó con fuerza, resonando con una vibración propia, como un llamado. En un arranque de valor, Marta lanzó el amuleto hacia el espejo, deseando romper el ciclo, liberarse de ese horror. El impacto resonó, y el espejo tembló. En ese momento, las sombras se agitaron malignamente, sintiendo la pérdida de su presa. «No lo hagas», gritó la figura sombría, pero era demasiado tarde. El cristal estalló en 1000 pedazos, y un torrente de luz iluminó la habitación, arrastrando a las sombras hacia las grietas de lo desconocido. Sin embargo, en medio de esa claridad, Marta fue sorprendida por una visión aterradora, las almas de su familia, ahora liberadas, volando hacia lo alto, pero una de ellas se detuvo en el aire. Era su madre, con los ojos llenos de desconsuelo y amor, pero todo parecía desvanecerse a su alrededor. Marta susurró, y el eco de su voz la envolvió. Lo que había hecho había liberado a su familia, pero también había liberado algo más, algo que quería regresar. La figura detrás de ella aprovechó la oportunidad, acechando a su lado una vez más, su risa resonando con un poder inigualable. El eco de dedicación de su madre se desvanecía y la sombra susurraba al oído de Marta: «Esto no ha terminado». Con el último grito desgarrador del reloj, una oscuridad más profunda comenzó a envolver a Marta, atrapándola en su red. Fue en ese instante cuando comprendió que la lucha apenas comenzaba. La elección era suya, pero el camino estaría lleno de pesadillas. Y mientras la habitación se volvió a sumergir en la oscuridad, una risa, esta vez llena de promesas e intenciones siniestras, brotó del fondo de su ser, y la verdad se reveló: «Aquí no hay escapatoria, querida. Esto es solo el principio». La luz que había brotado del espejo se apagó en un instante, dejando solo un rastro de fragmentos relucientes en el suelo y la profunda negrura envolviendo cada rincón de la habitación. Marta, atrapada en ese manto sombrío, sintió como su corazón latía al compás del terror que la acechaba. La risa de la sombra a su lado reverberaba como un eco incesante, burlándose de su desesperación. «¿Qué has hecho?», preguntó la figura, con su voz escalofriante fundiéndose con el silencio, como un susurro de la misma oscuridad. Marta apretó los ojos, intentando encontrar la fuerza para resistir aquel fenómeno aterrador. Los rostros de su madre y su abuelo aún danzaban en su mente, atrapados en un ciclo de angustia como en una película de terror interminable. La rabia y el dolor que había sentido se tornaban en desesperación. Sin embargo, una parte de ella, esa voz callada en el fondo, suplicaba que no se entregara sin luchar. «Voy a encontrar una salida». «No puedes detenerme», pronunció con una determinación que le reveló la fragilidad de su valor. La sombra soltó una carcajada estruendosa, la cual pareció llenar la habitación de un frío aún más penetrante. «Tu lucha es en vano. En este lugar, todo está diseñado para atraparte. Cada intento de escape solo te hará caer más profundo en la oscuridad». De pronto, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, alimentándose de su temor. Las paredes comenzaron a moverse, deformándose como si quisieran tragársela. Amañadas sombras emergieron de rincones oscuros, acechando y agazapándose, como hienas en la penumbra.
Sin saber cómo, Marta retrocedió hacia el mural que una vez había sido un retrato familiar. Ya no era la misma imagen de antaño, su madre y abuelo estaban atrapados en el lienzo, gritando en silencio. La desesperación se apoderó de su ser. No. No quiero ser como ellos, gritó, llevando sus manos al rostro de la pintura, como si pudiera romper el vínculo que los mantenía cautivos. La sombra se inclinó hacia ella, sus ojos ardían con una avaricia sin límites. Libre no eres. Ellos te necesitan. Y yo también. Marta sintió una presión en su pecho, cada palabra de aquel ser la empujaba hacia un abismo profundo. Sabía que liberar a su familia no había sido una victoria, había abierto una puerta a otro horror. En ese momento, la oscuridad pulsó a su alrededor, y un frío aún más intenso la envolvió. Con un nuevo impulso, comenzó a rasgar el lienzo, una acción desesperada. El murmullo de voces la rodeaba, llenando la habitación de una cacofonía de lamentos y súplicas. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. «Libérense», gritó, mientras los fragmentos del cuadro caían al suelo, desvaneciéndose en una nube de polvo. La sombra a su lado rugió, enfurecida, como si cada lágrima caída pe las almas liberadas fuera una herida abierta. Las paredes latían, y el suelo temblaba con fuerzas oscuras que querían retenerla. «No te atrevas a romper lo que está atado», aulló la sombra, acercándose cada vez más, sus dedos desgarrándose en un punto de tensión con la energía del lugar. Marta sintió que sus fuerzas flaqueaban, y una ola de frío recorrió su cuerpo. Pero en el corazón de su angustia, apareció una imagen, la de su madre abrazándola, la luz del amor que una vez la protegería. En medio del caos, recordó las enseñanzas de su abuela sobre los ritos de protección y el poder que emanaba de una conexión familiar genuina. Cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras que vinieron a su memoria, palabras sagradas que buscaban invocar un escudo contra el mal. La habitación vibró con su voz, resonando con un eco de esperanza. En ese instante, algo cambió. Las sombras suspendidas comenzaron a moverse, convulsionando como si sintieran un temblor. Finalmente, la figura sombría se detuvo, sus ojos titilaron de inquietud. «No puedes», susurró la sombra con una preocupación que nunca había mostrado antes. La duda brilló en su voz, y Marta supo que había dado con el camino correcto. Pero antes de poder celebrar ese pequeño triunfo, un grito desgarrador retumbó desde un rincón sombrío de la casa, un eco familiar que hizo que su corazón se detuviera. «¿Marta? ¡Ayúdame!». Era su madre, pero la voz sonaba diferente, llena de dolor y súplica, como si algo más la hubiera reclamado. Una nueva angustia la inundó, y sabía que no estaba a salvo. Y justo cuando pensó que todo había terminado, la sombra la observó con una sonrisa grotesca. Ella comprendió que aún no había acabado. Lo peor estaba por venir. «Esto es solo un juego, querida. Y la próxima jugada es tuya». El grito de su madre resonó en la mente de Marta como un tambor, marcando su pulso frenético. Esta vez, no solo era un eco, era una súplica directa, llena de dolor y desesperación, capaz de romper cualquier barrera de oscuridad que la rodeara. Sin pensarlo, se giró hacia el rincón de la habitación de donde provenía la voz, su corazón se aceleró más aún. La sombra, ahora más que nunca, parecía disfrutar del espectáculo. Sus ojos brillaban como brasas, y una sonrisa torcida y atroz se dibujaba en su rostro. «Marta», se escuchó otra vez, el llanto desgarrador de su madre resonando en las paredes de la casa. «Por favor, ayúdame». La imagen de su madre le llegaba con fuerza, pero al mismo tiempo, la desesperación le nublaba el juicio. ¿Podría ser un truco? ¿Una trampa más de la sombra que deseaba atraparla como había hecho con los suyos? La figura sombría avanzó un paso más cerca, su aliento frío acarició el rostro de Marta, impregnando el aire con un hedor a algo putrefacto, como si su esencia misma se alimentara del sufrimiento ajeno. «¿Ves? Ya está perdiendo la fe en ti», susurró la sombra, burlona. «Si deseas salvarla, tendrás que arriesgarlo todo. ¿Estás lista para jugar?». El tiempo parecía detenerse mientras Marta debatía en su interior. El amor que sentía por su madre iluminaba su mente, empujándola a seguir adelante. No podía dejar que esa criatura retorcida se interpusiera entre ellas. Con determinación,
Se llevó las manos al pecho, entre el eco de las voces angustiosas, comenzó a murmurar las palabras de protección una vez más, sintiendo que su energía se intensificaba, respaldada por los recuerdos felices de su familia. A medida que la oscuridad la rodeaba, algo dentro de ella empezó a vibrar. Cuanto más pronunciaba esas palabras, más intensos se volvían los gritos que llenaban la habitación. Al final, el aire se volvió pesado, casi palpable, y Marta sintió una corriente que la empujaba hacia adelante. Entonces, en lo más profundo de la oscuridad, un destello de luz comenzó a formarse. Era tenue al principio, pero luego creció como un faro en la tormenta que la rodeaba. La sombra retrocedió, su rostro contorsionado en una mueca de furia. «No», exclamó, y en su desesperación, desenfrenó una ráfaga de oscuridad que la rodeó, cubriendo la luz de Marta. Pero la joven no se rindió. Con una voz resonante, aumentó su canto, desafiando a la sombra que la mantenía cautiva. La luz se expandió, atravesando la negrura, devorando cada rincón sombrío que había conocido. El grito de su madre se intensificó, y con cada palabra, parecía desprenderse más de aquel sufrimiento. Cuando el caos parecía alcanzar su cúspide, una grieta se abrió en el suelo, generando una vibrante energía que atraía todo a su alrededor. La sombra, ahora completamente furiosa, extendió sus manos hacia Marta, con tal desespero que su figura pareció desvanecerse por un instante, revelando fragmentos de almas que habían clamado a lo largo de los siglos y que habían quedado atrapados en la oscuridad. «Devuélvenos», gritó la sombra, su voz ahora una sinfonía de lamentos y rencor. Con una mezcla de terror y determinación, Marta sintió que su propio temor se desvanecía, reemplazado por el poder de los recuerdos de su familia, fluyendo a través de ella. Con un último esfuerzo de voluntad, sus palabras se transformaron en un grito. «Liberación». La luz explotó en un destello blanquecino, expandiéndose hasta engullirlo todo, y cuando la luz finalmente se extinguió, un silencio ensordecedor la envolvió. Marta, débil y temblorosa, levantó la vista. La habitación había cambiado. El aire estaba más pesado, más frío. Pero la sombra ya no estaba. Sin embargo, entre los ecos lejanos, la voz de su madre seguía resonando, ahora, pareciendo más tenue, más distante. «Marta, ¿dónde estás?». El terror volvió a apoderarse de ella cuando notó que no solo la oscuridad había cambiado, algo más había emergido del caos. Un susurro flotó en el aire frío que le caló los huesos, y se dio cuenta de que, en su victoria, había liberado algo más que una simple sombra. Algo aún más siniestro había despertado, y ahora, estaba en camino hacia ella. El nuevo juego había comenzado. Marta respiró hondo, tratando de calmar los latidos agitados de su corazón. El ambiente había cambiado, como si la propia casa la estuviera observando. Un frío helado parecía filtrar cada rincón, y los ecos de aquella voz materna se desvanecían en la distancia, transformándose en un murmullo escalofriante que reverberaba en su mente. Al dar un paso adelante, el crujido del suelo resonó como un aviso, haciendo que se detuviera en seco. No estaba sola. Un leve roce detrás de ella la hizo girar, pero no había nada, solo la oscura sombra que había enfrentado hacía un momento. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía. La luz que había invocado aún flotaba delicadamente en el aire, pero esa luminosidad no era pura. Se tambaleaba entre el blanco y un gris opaco, como si estuviera luchando por mantenerse, dejando entrever contornos grotescos y distorsionados. Marta comprendió que su lucha no había terminado, había encadenado algo aún más perverso. De repente, una risa suave y crujiente se filtró por la habitación. Era un sonido siniestro, casi melódico, que le rasguñó el alma. «Ya no estás a salvo», parecía decir. Marta sintió que la tensión se espesaba a su alrededor, como una red enredada que la aprisionaba poco a poco. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. Pero sus palabras se deslizaron como un susurro temeroso. «Eres valiente», pequeña, respondió una voz que surgía de los rincones oscuros de la habitación, suave como el terciopelo pero afilada como un cuchillo. «Creíste que podías liberar a tu madre y salir triunfante. Oh, cuán equivocada estás». Marta apretó los puños, luchando contra el pánico que se apoderaba de ella. Tenía que pensar, no podía permitirse caer en el juego. La oscuridad ahora vibraba con risas burlonas, pero su fuerza solo desencadenaba recuerdos de momentos felices, el aliento cálido de su madre, sus abrazos.
Todo resplandecía en su mente, un refugio al que debía aferrarse. «Déjala en paz», gritó, desafiando la voz oscura. Sus palabras resonaron, pero la risa solo se intensificó, creando ecos monstruosos que reverberaban por toda la habitación. «¿Con qué poder?», se burló la voz. «Tu luz no es más que una llama en la tormenta. Lo que has despertado no perdona, y ahora está ansioso por jugar contigo». Sin un segundo de advertencia, la casa comenzó a temblar. Las paredes parecían encogerse, cerrándose sobre ella, como si la estructura misma quisiera atrapar a Marta en su abrazo helado. A su alrededor, objetos volaban, girando en una danza frenética, convertidos en proyectiles de su propia esperanza que se desmoronaba. En la confusión, notó una figura emergiendo entre el caos. No era la sombra que había enfrentado antes, sino una aparición aún más aterradora, con ojos como pozos sin fondo y una sonrisa que mostraba filas de dientes afilados. Marta sintió que su valor se desvanecía, su cuerpo paralizado por el miedo. «Ven, ven», susurró la figura, extendiendo una mano como si ofreciera un pacto oscuro. Cada paso hacia ella era un eco del grito de su madre, un recordatorio de la lucha que había comenzado. Marta no podía retroceder. Era un juego del que no había elecciones, y mientras el terror se apoderaba de ella, se le ocurrió una idea loca: invocar la luz de sus recuerdos, no solo para protegerla, sino para confrontar. Si liberó algo maligno, tal vez podría desatar el poder de aquellos que amaba. Con toda su fuerza, cerró los ojos y se concentró, dispuesta a invocar las memorias de su familia. Si esas sombras clamaban por algo, quizás pudieran ser su salvación. La luz comenzó a brillar de nuevo, pero esta vez no se sentía sola. Algo, o alguien, la acompañaba en esta batalla. La figura oscura se adelantó, y Marta abrió los ojos. Con un grito desgarrador, el choque de luces y sombras estalló en su entorno. La habitación tembló aún más, y el escalofrío de la opresión crecía. Un nuevo susurro se alzó entre la tempestad, con cada palabra oscura prometiendo algo más allá de su entendimiento. ¿Sería la familia en la que confiaba su mayor aliada o su perdición final? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por el amor que una vez la conectó a la luz? Cuando el eco de su grito se desvaneció, se dio cuenta de que una elección aterradora también la esperaba en la penumbra. ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad de su corazón, o caerían todos ante la sombra que había desatado? La hoja de luz que estaba invocando comenzó a expandirse, girando a su alrededor como una tormenta luminosa. Los rostros de sus seres queridos tomaron forma en la claridad, flotando entre los destellos, emergiendo en un mar de recuerdos. Con cada destello, Marta sintió el calor de su madre, la risa de su hermano, la protección de su padre. Pero la figura oscura no se detendría. «Te crees a salvo, pero la traición siempre acecha», susurró la criatura, su voz ahora un rugido distorsionado que retumbaba en las paredes. Marta cerró los ojos una vez más, enfocándose en el calor de esos recuerdos. La figura comenzó a acercarse, la risa burlesca resonaba en su mente como un canto de sirena. Los ojos vacíos de la sombra brillaban con un destello de interés, como si sintieran el poder de su luz familiar, pero no se intimidaban. «Tu luz es una falacia, lo que has desatado no tiene piedad», dijo, alzando su mano huesuda con una sonrisa cruel. A su alrededor, la habitación se oscurecía más, como si las paredes se desvanecieran en una negrura líquida. De pronto, Marta comprendió lo que debía hacer. No solo bastaba con recordar, debía invocar la fe que había mantenido viva en su corazón. Con cada recuerdo, debía entrelazar la confianza que había depositado en su madre, en su familia, en su propia fortaleza. Inspirando profundamente, alzó la mirada hacia la figura resplandeciente de luz que emergía con su voluntad, reflejando el amor que nunca la había abandonado. «No estoy sola», gritó, y su voz fue un trueno resonante. La habitación se estremeció, la luz familiar brillaba más intensamente, empujando hacia atrás la oscuridad, desgarrando el velo de sombras que intentaba aplastarla. La figura oscura parecía encogerse ante ese poder, el horror en sus ojos se transformó en un furioso intento de sofocarla de nuevo. Las risas burlonas se convirtieron en gritos desgarradores, el eco de sus palabras llenando cada rincón de la casa. «¿No puedes hacer esto? No puedes», gritó, mientras la sombra intentaba estirarse hacia ella, pero la luz era un escudo, un abrazo cálido que la envolvía. Marta, sintiendo el aliento de su madre y los brazos de su padre a su alrededor, avanzó hacia la oscuridad. La luz que había invocado vibraba con el poder de todos aquellos que había amado.
No se trataba solo de protegerse, sino de reclamar lo que era suyo. La figura se retorció, su rostro ahora un frenético despliegue de furia y miedo. Tú no sabes lo que has liberado. Te llevaré al abismo, susurró, mientras su forma comenzaba a desvanecerse en el aire, arrastrada por la furia de la luz. Marta sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, y el aire se volvía más denso a medida que la batalla titánica se desataba en el interior. La luz comenzó a estabilizarse, encontrando un pulso, una fuerza viva. Se sentía poderosa, como si cada lágrima contenida, cada grito ahogado, se desatara en un torrente de vida. Pero la sombra no había desaparecido. Un último grito agónico resonó por la habitación, y en ese eco, un susurro aterrador la alcanzó: «¿Te veré pronto?». La sombra se disipó, pero el aire aún estaba impregnado de su presencia. Sus piernas temblaron, no de miedo, sino de una terrible anticipación. Marta sabía que la victoria no era total, que lo que había enfrentado era una parte de algo mucho más grande, y que el juego apenas comenzaba. Mientras el silencio se cernía sobre la habitación, sus ojos se fijaron en un espejo antiguo al fondo, donde entre burbujas brillantes, vislumbró un rostro conocido, pero distorsionado, con una sonrisa que la llenó de pánico. ¿Era ella misma o era algo más oscuro que se cernía en su interior? Marta sintió el frío del terror recorrer su espina dorsal. ¿Qué esperaría en la próxima batalla? ¿Quién ganaría esta guerra no solo externa, sino profundamente interna? Con el silencio tenso todavía en el aire, supo que el verdadero juego apenas comenzaba. Marta se apresuró a salir de aquel lugar, el aire se inundaba de una pesada sensación de peligro latente. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco de advertencias. La luz que había invocado todavía pulsaba en su interior, pero la sombra, esa presencia oscura había dejado una marca indeleble, una advertencia de que la batalla nunca había terminado. Ya en la tranquilidad de su hogar, sentía la tensión en sus hombros, como si un peso invisible la sometiera. Miró a su alrededor, tratando de encontrar consuelo en aquellos objetos familiares, pero la cocina, el salón, cada rincón parecía haber sido testigo del horror que había enfrentado. A lo lejos, pudo oír a Nicolás jugando en su habitación, su risa inocente contrastaba con la tormenta que ardía en el interior de Marta. Era un recordatorio poderoso de lo que realmente debía proteger. Pero su mente no podía apartar la mirada de aquella figura en el espejo, la sombra de sí misma. Quería deshacerse de esa presencia, pero sabía que había una conexión que nunca podría romper. El tiempo es solo una ilusión, resonaban las palabras de la sombra. ¿Qué quería decir? ¿Iba a volver a atormentarla? Con el corazón latiendo con fuerza, entró al cuarto de su hijo. Nicolás estaba allí, disfrutando de su mundo de juegos, risas y sueños. Su visión aliviaba la pesada oscuridad que a veces la envolvía. Se arrodilló a su lado y sonrió, su sonrisa iluminando la penumbra que todavía amenazaba con perseguirla. «Mamá, ¿puedo quedarme despierto un poquito más?», preguntó Nicolás, con sus grandes ojos brillando de curiosidad. Marta sintió su pecho apretarse. Él era su luz, su motivación. ¿Cómo podía permitir que esa sombra acercara sus tentáculos a la felicidad que había construido para él? «Claro, cariño». Solo un ratito respondió, sintiendo que su voz era más fuerte, más segura. Se sentó en el suelo mientras él continuaba jugando. Aunque en su interior había un tumulto, una cena de advertencias, se enfocaba en cada fragmento de la risa de Nicolás. Mientras pasaban los minutos, Marta recordó lo que había aprendido en su viaje de horror. Tenía que enfrentar sus miedos, no huir de ellos. La idea de la sombra era aterradora, pero no debía permitirle ocupar más espacio en su vida, en la vida de su hijo. Cuando Nicolás finalmente se quedó dormido, ella se levantó lentamente, decidida. Necesitaba hacer lo que nunca antes había podido, confrontar su miedo. Con determinación, fue a la biblioteca en busca del viejo libro que había guardado. Cada paso hacia la estantería era un latido retumbante en su pecho. Al abrir el libro, el olor a papel envejecido la envolvió. Las páginas estaban marcadas con símbolos antiguos y conjuros que su abuela le había enseñado. Todas esas historias, esos rituales, eran la clave. Firmemente, comenzó a leer. Debía entender cada palabra, cada significado. Su destino no debía ser escrito por una sombra oscura. De repente, un viento frío sopló a través de la habitación, apagando la luz suave que iluminaba el ambiente.
Con un escalofrío recorriendo su columna, sintió que la presencia volvía, más fuerte que antes. Las sombras serpenteaban a su alrededor, como si esperaran su siguiente movimiento. «He venido a terminar esto», gritó, levantando la voz en un desafío. El aire parecía detenerse, y el silencio era abrumador. Entonces, apareció ante ella, una figura distorsionada, la sombra retorcida de lo que había enfrentado antes. Su risa resonó, un eco malvado que hacía que cada fibra en el cuerpo de Marta se estremeciera. «Ah, querida Marta», la valiente, enfrentándose a las sombras del pasado. «Pero aún no entiendes. Mi presencia siempre estará contigo. No eres nada más que un eco de mis miedos. No tienes poder sobre mí ni sobre mi familia», afirmó, sintiendo la energía brillando en sus manos, como un fuego. La sombra se acercó, sus ojos centelleantes llenos de cólera. «Tu ignorancia te llevará a la perdición. Pero hoy no eres la gladiadora que me derrotará». Entonces, Marta recordó. La luz familiar, el amor que nunca se extinguía. Llevando sus palmas hacia el libro, evocó aquellas memorias, su madre, su padre, todos aquellos que habían luchado antes que ella. La energía creció en la habitación, palpitando con el eco de sus recuerdos. «Sigue adelante, Marta», susurraban los ecos de su familia, llenos de esperanza. La luz explotó de su interior, el libro vibraba, y un haz de energía recorrió el cuarto, desatando un torrente de imágenes, de risas y voces de amor que invadieron la oscuridad. La figura retorcida se encogió, gritando mientras el poder de la luz la consumía. «No. Esto no puede ser», la sombra suplicó, girando en un vórtice de luz brillante y destellos. Marta sintió una oleada de determinación, la había enfrentado. Controlaba su destino. Se amplificó una vez más. Con un grito ensordecedor, la luz se abalanzó sobre la sombra, llevándola hacia las profundidades del abismo. La habitación tembló mientras los ecos de sus seres queridos resonaban con fuerza. Y entonces, se detuvo. Todo quedó en silencio. Sin duda, algo había cambiado. Sintió que un peso se desvanecía de su pecho. La presencia maligna había desaparecido, pero la sombra susurrante en su mente aún existía, una advertencia de que el desafío nunca podría ser completamente terminado. Marta se dejó caer de rodillas, exhausta pero aliviada. Al mirar hacia la habitación, en el lecho de la luz, su corazón se llenó de esperanza. Había enfrentado la oscuridad y había encontrado poder en su amor por su familia. Ahora sabía que aunque la sombra pudiera volver, siempre habría una luz lista para rescatarla. Mientras se levantaba, una sonrisa iluminó su rostro. «Esto es solo el principio», se dijo a sí misma. «Cada lucha será un peldaño hacia la libertad». En su interior, llevaba el recordatorio de su valor. Con una firme resolución, se dirigió hacia el lugar donde Nicolás dormía, lista para protegerlo y para enfrentar cualquier sombra que osara cruzar su camino, porque ahora sabía que la verdadera lucha, la más importante, era vivir con amor y valentía. La risa de su hijo llenó la casa, y aunque las sombras podrían acechar en el futuro, había un nuevo amanecer en el horizonte. La vida continuaría, y con ella, su lucha. Así, en el rincón más oscuro de la casa, un eco distante susurró, pero ahora había un nombre que podía vencerlo. Marta, una guerrera de luz, estaba lista. Debes recordar que esto es solo el comienzo de una nueva historia, de quienes se atreven a enfrentar sus miedos. Así que, si te ha gustado esta conclusión, necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas las historias exclusivas que vendrán. Y también, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y emociones sobre el final, porque queremos saber de ti. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y unirse a la lucha contra las sombras. No esperes ni un segundo más.